Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Bienvenidos a Pensar Superior, el espacio donde pensamos la universidad del siglo XXI, la universidad que viene, los desafíos de la universidad que viene, también la universidad que necesitamos para nuestra sociedad, para nuestra cultura. Soy Carlos Barría, rector de la Universidad de Arte, Ciencias y Comunicación, y en este espacio buscamos abrir conversaciones interesantes, importantes sobre los grandes desafíos de nuestro país y del mundo en educación superior. Y las transformaciones también que estamos viviendo que impactan la vida de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales, de nuestras organizaciones. Quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a don Claudio Orellana Fernández. Claudio es psicólogo de la Universidad de Concepción, MBA de la Universidad de Desarrollo, magíster en Comportamiento y Desarrollo Organizacional de la Universidad Diego Portales y coach ontológico. Actualmente se desempeña como director general de Emprendimiento, Empleabilidad y Alumni de la Universidad San Sebastián, donde lidera iniciativas muy interesantes orientadas a fortalecer la inserción laboral, el emprendimiento y la vinculación ahí con egresados, con la red de alumni. Bueno, Claudio cuenta con una destacada trayectoria en educación superior, ha ejercido como vicerrector académico, ha ejercido también como vicerrector de Humanidades y decano también de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián. Y paralelamente ha desarrollado una amplia experiencia en consultoría organizacional, liderazgo y gestión de personas a través de Verbum, capacitación y desarrollo. Así que estamos felices, Claudio, de que estés aquí en nuestro programa Pensar Superior. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y el feliz soy yo de poder tener este espacio de conversación respecto a uno de los temas que a ambos nos apasiona, que es la educación superior. Y por cierto, cómo la educación tiene que preparar para el mundo del trabajo. Sí, somos apasionados de la educación superior, eso es verdad, Claudio, lo hemos conversado en varias oportunidades. Bueno, tú has trabajado durante años en desarrollo de personas, tanto dentro como fuera de la universidad. Y quizás una de las preguntas más importantes para que podamos abrir este espacio de conversación es si estamos realmente preparando a nuestros estudiantes para el trabajo que existe o para el trabajo que todavía no existe. Así que partamos por ahí. Efectivamente, toda mi carrera profesional la he desarrollado en paralelo entre lo que es el mundo de la universidad y el trabajo en consultoría, trabajando con equipos directivos, en procesos de reclutamiento, selección de personal y hace 20 años más o menos trabajando en coaching con ejecutivos de empresa. Yo creo que cuando a la pregunta que tú formulas, ¿estamos preparando a los estudiantes en la educación superior para el mundo del trabajo? Yo creo que esa pregunta hecha hace 15, incluso 10 años atrás, habría tenido una respuesta muy clara. Sí. Porque efectivamente los procesos formativos, ¿no es cierto?, hasta hace 10 años atrás, daban cuenta del mundo que en ese momento estábamos viviendo. Pero hoy día, yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente en la educación superior. Y no quedarnos con la respuesta. Para mí, lo importante no es si es sí o es no. Es qué estamos haciendo permanentemente para que los procesos formativos den cuenta de lo que el mercado laboral quiere. El riesgo de decir sí es que nos quedemos, como se dice, ¿no es cierto?, en los laureles. Estamos bien, no hay problema, no tenemos para qué seguir revisando. El punto es que con la velocidad con la cual hoy día los procesos están cambiando e impactando a las personas, ese sí, por muy basado en la evidencia que esté, es un riesgo. Y si la respuesta es no, bueno, entonces tenemos que generar los cambios. Entonces, te vuelvo a insistir, para mí, esa es una pregunta que permanentemente tenemos que hacernos, no en busca de una respuesta,
sino que mirando cómo los procesos formativos están también de la mano con lo que el mercado laboral y la sociedad está pidiendo. Sí, bueno, todos los que trabajamos en educación superior sabemos la importancia de formar para la inserción laboral, nos hacemos la pregunta por la empleabilidad. A mí una cosa que a veces en verdad me inquieta mucho, Claudio, te quería compartir, es si no existe un peligro de mirar la educación superior solo para la empleabilidad y que podrían quedar afuera otras preparación, otra formación que de alguna manera también es una misión trascendente de la educación superior. Siempre he pensado, por ejemplo, que en la educación superior formamos para ciudadanos libres, ciudadanos dialogantes, con cierta integridad profesional, por supuesto. Entonces, a veces me asusta cuando hablamos de empleabilidad y que sea solo el norte para la educación superior. Estoy de acuerdo contigo, pero eso tiene que ver, yo diría, con lo que me atrevo a decir como la mirada antigua de la empleabilidad, ¿ya? Que es entender la empleabilidad como la inserción laboral al primer trabajo, ¿ya? Es decir, la preocupación que tienen todos, la educación superior, las instituciones, las familias, el propio egresado de, bueno, ya tengo un título profesional, tengo que encontrar trabajo luego. Pero yo diría que hoy esa mirada necesita ser superada y entender la empleabilidad como el desarrollo de carrera, ¿ya? Como algo que, diríamos, se inicia en el ingreso al primer estudio, una universidad, instituto, centro de formación técnica, lo que sea, y que una vez que se inicia, comillas, no se termina. La educación a lo largo de la vida hoy día es una realidad y vemos en tu universidad, como también en la San Sebastián y en muchas otras, vemos que hay personas que a los 40, 50 años deciden estudiar una carrera relacionada con su carrera de origen, o a veces hacer un giro importante. Entonces, no tiene que ver la empleabilidad con el trabajo, con la instrumentalidad del hacer. Tiene que ver con aquellas habilidades, competencias y destrezas que le permitan a las personas, a los egresados, a los estudiantes, poder diseñar una carrera profesional, un desarrollo profesional a lo largo de la vida. Y desde esa perspectiva, lo que tú planteas de la formación, si tú quieres, para una ciudadanía responsable, para la libertad, para ser capaz de tomar decisiones, decisiones éticas, en un marco valórico, yo creo que es precisamente a lo que las instituciones tienen que dedicar parte importante del proceso formativo. Es más, esta es una opinión personal. Yo creo que tenemos que mirar que las instituciones de educación no tienen que formar a un técnico, comillas, para toda la vida. Entonces, y esto puede ser polémico, pero yo digo, las instituciones de educación superior deben formar para los primeros 10 años de trabajo. Porque lo que va a pasar en los próximos 10 años, va a tener que seguir estudios, va a tener que hacer continuos estudios, diplomados, magíster, lo que sea, porque la velocidad del cambio es tal que es imposible que una institución en cualquier carrera que sea forme con un título profesional para todo lo que necesite. Entonces el horizonte debiera ser 10, 15 años, no más. Cualquier conocimiento que se entregue técnico, si tú quieres profesional, de herramienta instrumental, de ejercicio profesional, en 10 años probablemente ya no se va a usar. Lo que sí va a requerir ese estudiante o esa persona es una mirada de sociedad, una mirada de la profesión, las bases fundamentales sobre las que se sostiene y sobre ellas ir construyendo en el tiempo su carrera. Oye, Claudio, me encanta lo que estás diciendo de empleabilidad. Es más, le voy a decir a todos nuestros oyentes que pongan mucha atención en esto, porque
tú miras la empleabilidad, de todas maneras sube el nivel de la conversación en términos de la universidad para inserción laboral. Tú estás hablando de algo mucho más profundo, si te sigo bien, que tiene que ver al final con la formación para la vida. O sea, cuando estamos hablando de empleabilidad, estamos hablando de una dimensión fundamental del ser humano, por supuesto, pero como proyección a lo largo de su vida, su desarrollo. Entonces, encuentro muy interesante cómo lo miras. Te quería preguntar ahí, en tu experiencia, desde que tú empezaste a meterte en el tema de empleabilidad, en el tema de desarrollo hacia el futuro, en estos 10 años, por ejemplo, ¿cómo ha impactado, me imagino que te lo has preguntado mucho, pero cómo ha impactado el tema de la inteligencia artificial en la incertidumbre hacia adelante y cómo lo están pensando ahí en la universidad? Mira, tú abres ahí una puerta de conversación que a mí me resulta muy atractiva, porque yo digo, y vuelvo a subrayar que esta es mi opinión y por lo tanto, como dicen por ahí, me represento a mí mismo y a nadie más. Nosotros nos hemos formado en una sociedad que valora el concepto de certidumbre, de certeza, ¿ya? Incluso hablamos de las ciencias exactas, ¿ya? Y la verdad que toda ciencia, por definición la ciencia, ¿no es cierto?, es un cúmulo de conocimientos factible, verificable y refutable. O sea, se define a sí misma como un conocimiento, ¿no es cierto?, que puede estar errado. Y por lo tanto algo que nos parece ajeno y que en nuestra formación tradicional tenemos que alejarnos, que es la incertidumbre, tenemos que buscar la certeza. Yo digo, la clásica frase de yo te voy a decir cómo las cosas son. Hablemos con la verdad. Claro. Hablemos realmente cómo son las cosas, buscando certeza. Hoy día lo que el mundo nos dice es que tenemos que aprender a vivir, a convivir y a desarrollarnos en la incertidumbre, que siempre la hemos tenido, pero no la hemos mirado. La incertidumbre ha sido generadora de ansiedad. Y hoy día decimos, no, la incertidumbre tiene que ser generadora de motivación, de atractivo. En un mundo incierto, en un mundo donde hay posibilidades, es donde habita el desarrollo, donde pueden haber liderazgos, donde puede haber crecimiento profesional, donde puede crecer la tecnología, la ciencia, porque no sabemos. Y en ese sentido, respondiendo directamente a tu pregunta, sin duda que la inteligencia artificial nos movió el piso. ¿Ya? Y yo creo que todavía no sabemos muy bien cómo nos movió el piso. Yo estoy recién conociendo, adentrándome en lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, más allá de lo que es el uso de los clásicos plataformas, qué sé yo. Pero entender lo que está a la base es tremendamente profundo y por lo tanto, vuelvo a lo que tú planteabas antes. Hoy día el desafío, yo diría, no es enseñar inteligencia artificial. Se va a aprender tal como se aprendió el uso de la calculadora, como se aprendió el uso del computador, como se aprendió el uso del control remoto, casi en forma natural. Y las generaciones nuevas va a ser parte de su forma de vida. Tenemos que enseñar a usarla en beneficio de la sociedad y la comunidad que queremos construir. Y ahí nuevamente, lo que tú dices, la formación valórica, la formación ciudadana es fundamental. ¿Dónde nos va a pegar y cómo va a transformar las profesiones, cualquiera sea esta? Yo creo que todavía no somos capaces de dimensionar. Y a la velocidad que la inteligencia artificial está avanzando, 1 año, 2 años son 50 años. No tengo claro el número, pero el otro día vi una de estas infografías muy útiles que decía que Spotify, ponte tú, se demoró, creo que eran 6 meses en llegar al 1 millón de usuarios. ChatGPT en 10 días o 15 días ya tenía 1 millón de usuarios. O sea, a esa es la velocidad a la cual estamos. Lo que antes se demoraba 1 año, 2 años, 3 años, hoy se demora
días. Y no estoy hablando de algo hace 50 años, ni hace 20 años. Estoy hablando de algo que pasó hace 5 años o 10 años. ¿Te fijas? Entonces, creo que ahí tenemos que conectarnos con la humildad para mirar este desarrollo tecnológico y hacer, comillas, buen uso de él. Oye, bueno, contarle a nuestros auditores que yo tengo un sesgo psicoanalítico, tú lo sabes, Claudio. Entonces, para no dejarte pasar el lapsus de inteligencia socioemocional en vez de artificial. Tal cual. Cuéntanos ahí la importancia de la formación socioemocional, porque en la época de mi padre, cuando mi padre estuvo en la universidad, nadie estaba preocupado de eso, ¿no? Hoy día parece que es importante la formación socioemocional hacia el futuro. ¿O cómo lo han pensado ustedes? Mira, yo creo que esto hay que mirarlo desde una perspectiva amplia, como se dice, subirse al balcón y mirar desde arriba lo que está pasando. En un mundo donde, comillas, estábamos muy manuales en la forma de trabajar, de producir, evidentemente que, comillas, las variables socioafectivas, socioemocionales, se miraban de manera distante. Porque había que desarrollar la tecnología, la técnica. Había que automatizar ciertas cosas. Pero hoy, en un mundo donde la tecnología y la automatización está desarrollándose y ejecutando gran parte de las tareas manuales que antes realizaban las personas, entonces la dimensión socioafectiva comienza a tener una relevancia. Y no olvidemos que se hablaba de las habilidades blandas, ¿ya? Comparativamente con las duras, que eran las tecnológicas. Entonces lo duro, lo fuerte, lo que es importante, y lo blando, comillas, lo secundario, lo que podría ser como podría no ser. Pero hoy día el concepto que se está utilizando son las habilidades diferenciadoras. O sea, lo que va a marcar la diferencia entre las personas va a ser fundamentalmente su formación y sus capacidades de trabajar con otros, de interactuar con otros, de resolver problemas con otros, ¿ya? Entonces, hoy día es fundamental el enseñarlas y mientras antes, mejor. En la escuela, en los jardines infantiles. Bueno, gran parte de lo que es mi trabajo de ejercicio en la consultoría tiene que ver con eso. Sí, hay un dicho en el mundo del trabajo que se dice: a ti te contratan por tus competencias y conocimientos técnicos y te despiden por las carencias socioafectivas, sociorelacionales que tienes. Mira. ¿Ya? Wow, qué fuerte. Sí, wow. Sí, finalmente, claro, tenemos que resolver algo, y hay un tema técnico que resolver. Pero mira, tú lo pusiste en términos de tu padre, yo lo voy a poner en términos míos. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 1986, en ese tiempo ingresaban no más de 30.000 personas a la educación superior. Por lo tanto, yo a mis estudiantes en la universidad les digo, de distintas carreras, yo les digo que a mí, como psicólogo, lo conversábamos antes del programa, me haya ido bien, gracias a Dios, me ha ido bien en el mundo del trabajo, en el mundo profesional. Yo le digo, no tiene tanta gracia. Porque cuando tú mencionaste, yo estudié en la Universidad de Concepción. Cuando yo egresé de la Universidad de Concepción en el año 91, habían tan pocos psicólogos en Concepción que la universidad decidió contratar a 2 egresados de la primera generación y a 1 de la segunda generación, ¿ya? Para apoyar a los profesores que habían por la gran cantidad de actividades que tenían que realizar. El de la segunda generación fui yo. Entonces, claro, no habían psicólogos. Hoy día
y así lo ha mostrado la prensa y lo conversábamos, psicólogos, abogados, ingenieros comerciales, enfermeras, fonoaudiólogos, etcétera, etcétera. Hoy día hay harto de todo. ¿Te fijas? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué diferencia puedo hacer yo desde la profesión que tengo? ¿Cuál es el aporte diferenciador que yo puedo entregar? Y ese aporte, ojo, y no estoy hablando solo de los egresados, recién egresados, estoy hablando de alguien que tiene 5, 10, 15, 20 años, 30 años de ejercicio profesional y de experiencia profesional. ¿Cuál es el aporte que puedo hacer y que los otros, muchos, que tienen mi misma profesión, que tienen mi misma experiencia, que tienen un desarrollo profesional en términos de lo concreto parecido a mí, no pueden hacer? Y eso te lleva a el proceso de autoconocimiento, de desarrollar tus habilidades socioafectivas. Y entonces esa frase de que, te digo, de que te contratan por tus habilidades, conocimientos técnicos, pero te despiden por la carencia de habilidades relacionales, es un hecho. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con... Mira, si el mercado es sabio. Hoy día abundan los profesionales. En todo ámbito de profesiones. ¿Ya? Por lo tanto, si hay... Mira, cualquier proceso de reclutamiento, menos de 300 postulantes, 400 postulantes no hay. Y quiere decir que puede que los 400 no sean iguales, pero hay 200, hay 50. Sí, que comparten currículum, exactamente, trayectoria. Exactamente. Entonces la pregunta, ¿dónde se marca la diferencia? Sí. Me hiciste acordar, leí hace poco un estudio que hizo la SOFOFA sobre el futuro del trabajo, que es muy interesante porque ellos como que, bueno, nadie tiene una bolita de cristal para mirar el futuro, por supuesto, pero ellos parten del presente. ¿Cuáles son las principales palancas del presente? Cambio demográfico, inteligencia artificial, etcétera. Eso marca ciertas tendencias. Entonces ellos plantean unos 35 escenarios posibles, plausibles, según los datos que tenemos hoy día, porque nadie puede adivinar. Algunos son utópicos, de ciencia ficción, de novelas. Otros que podrían ser más realistas, ahí tienen un semáforo para evaluarlo. Pero lo interesante es que para todos los escenarios aparece esto que estás diciendo tú. Antes que se llamara las habilidades blandas, el cómo formamos en hacer una diferencia. Y un amigo médico me decía, oye, si estudiar medicina podría ser visto como una carrera técnica, ¿sí? En el sentido de, mira, cómo se diagnostica, cómo se opera, qué fármacos se entrega, etcétera, pero que no necesariamente los pacientes, por ejemplo, adhieren a los tratamientos, y eso pasa a veces por las habilidades blandas de un médico para poder transmitir la importancia de lo que está ocurriendo, la importancia del tratamiento, generar credibilidad. También no es automático, no es por el paper, ¿no? Es por genero confianza, ¿no? Y eso cuesta mucho entenderlo, porque uno tendería a pensar de que esto es conocimiento, es técnico y debería funcionar todo excelente, y no es así. Mira, y yo le digo y a la gente que nos está escuchando, cuando, a propósito de lo que tú decías, cuando queremos una consulta médico, por ejemplo, por un dolor de cabeza, dolor de garganta, lo que sea, hueso, lo que fuese. Lo que muchos hacen, no todos, pero lo que muchos hacen, se meten a la página de un prestador de servicio, una clínica, un centro, y buscan, y ahí tienes 4, 5, 6, 7, 10 médicos. Y hoy día, varias empresas o prestadores se han dado cuenta que la foto que aparece de el profesional es un elemento gatillante de tomar esa consulta. Si se ve o si es percibido como alguien más bien cercano, o si es muy serio, si parece que fuera distante, la foto es un elemento que la población utiliza para discriminar a qué profesional va a ir. Claro, probablemente si es una operación o un tratamiento específico, no va a ser así. Pero la consulta cotidiana, la foto es fundamental. Porque necesitamos sentirnos vistos,
reconocidos en un colectivo. ¿Ya? Bueno, tú, como dices, tienes el sesgo, yo diría que más que sesgo, el conocimiento psicoanalítico, pero la sensación de soledad, la sensación de desconexión con el entorno es una fuente de insatisfacción enorme. Entonces, las personas buscamos eso, buscamos espacios donde creemos que podemos generar un vínculo con alguien. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, las habilidades relacionales, las habilidades socioafectivas, hoy día son las diferenciadoras. Fíjate que incluso desde un punto de vista de las estructuras de las organizaciones, hoy día cada vez más, y siempre nos dicen que, acuérdense de la pirámide organizacional, que siempre nos hablan de la pirámide, ¿no es cierto? Entonces está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, tenía, no sé, 10 niveles de la pirámide. Hoy día las pirámides tienen 4, 5, y no hay más. Y por lo tanto, comillas, yo digo así, mandar es re fácil. Lo que es difícil es trabajar para los lados. Con gente con la cual yo no tengo autoridad, pero necesito, y mi trabajo, mis resultados dependen de otros. Y eso pasa por las relaciones, por la capacidad de pedir ayuda, de ofrecer ayuda. Y eso hoy día, con lo obvio, con lo extraño que parezca lo que voy a decir, no es una destreza que esté presente en nuestros estudiantes y en la población laboral. ¿Ah? Sí, quienes nos dedicamos a la consultoría, insisto, parte importante de nuestro quehacer es apoyar a que los equipos trabajen como equipos y no como grupos de personas. Claro. Sí, oye, qué importante. Te quería contar una anécdota. Hace un mes atrás tuve la posibilidad de visitar Machu Picchu. No conocía Machu Picchu. Cuando voy en el tren, me tocó irme con un ingeniero, una persona de la India que trabajaba en Nueva York en una empresa informática, ¿sí? Entonces yo iba con mi hijo, entonces empezamos a hablar del futuro, así de las carreras, si estudiar ingeniería o no, si servía. Y me decía, si las carreras tienen que seguir adelante y yo necesitaba ingenieros. Si el tema es que hoy día, por ejemplo, ingenieros junior, yo no necesito un ingeniero junior que sepa, por ejemplo, programar o usar esta inteligencia artificial. Yo necesito gente que haya tenido experiencias tempranas en su formación para que llegue a su primer trabajo con cierto criterio formado, ¿no? Entonces, ella me lo decía en inglés, yo lo traduzco así, ¿no? Lo que nosotros decimos pensamiento crítico, pero ella hablaba un poquito más de sabiduría de vida, ¿no? Necesitar así, viene saliendo, entra a trabajar, yo necesito de él, pero que ya tenga una cierta aproximación a la vida. ¿Cómo lo estamos resolviendo en Chile, así en la formación? Mira, yo suscribo lo que el ingeniero con el cual conversaste dice, y creo que es una necesidad tan clara de la sociedad que nosotros incluso lo podemos ver. Mira el camino que voy a tomar en la conversación. En las películas que están destinadas a los niños. Probablemente muchos que tienen los que tengan niños chicos y no tan chicos pueden haber visto, por ejemplo, Kung Fu Panda. ¿Ya? Y Kung Fu Panda te enseña te entrega enseñanzas y sabiduría importantes. Sí, de todas maneras. Cuando te dice, oye, hay que saber esperar. Sí, puedes trabajar la tierra, puedes sembrar, puedes regar, pero la tierra se va a tomar un tiempo y la semilla se va a tomar un tiempo en germinar. El Rey León. Si pensamos en el Rey León, cuando el papá, ¿no es cierto?, le habla a Simba, le dice, el ciclo de la vida. Tenemos que cuidar a los animales para que cuando nosotros los comamos podamos crecer fuerte y sano, y cuando nosotros ya no estemos, nuestro cuerpo alimente la hierba, que crezca sano y fuerte, y el ciclo de la vida. Qué bello. Sí. Entonces, ¿qué te digo con esto? Hoy día, esta capacidad de, como tú dices, de la sabiduría de la vida, termina siendo muy importante. Y creo que si sabemos ver, si sabemos escuchar, vamos a poder aprender en espacios donde habitualmente creíamos que no podíamos aprender.
¿ya? Y por eso menciono películas de dibujos animados, que habitualmente uno dice, ya, eso es para divertirse. Sí, por cierto que es para divertirse. O es para niños. Exactamente. Sí. Pero si, comillas, acompañamos a nuestros niños, podemos mostrarle espacios de aprendizaje enormes, y el mensaje ya está, ¿te fijas? Se está instalando la necesidad de poder tener, como tú dices, ese pensamiento crítico, y que finalmente es lo que algunos llaman el sentido menos común, que es el sentido común. El pensamiento de sentido común es fundamental, que es las cosas, hay cosas que son buenas y hay cosas que hacen mal, hay cosas que hacen bien y hay cosas que hacen mal. Y el objetivo es actuar desde el bien, más allá que nadie lo haga o que muy pocos lo hagan, y no actuar desde el mal, aunque muchos lo hagan. Que uno dice, mira, sí, es obvio, pero las cosas obvias se nos olvidan. Sí, te quería preguntar porque fui a la cuenta anual de la Comisión Nacional de Acreditación y me llamó la atención un comentario ahí de un participante que hablaba muy despectivamente de lo que hacemos en pregrado en Chile, ¿no? Decía, nosotros en Chile tenemos que dejar de enseñar cosas inútiles que nos sirvan así para la empleabilidad, lo dijo así. Y a mí me preocupa eso en el sentido, ¿cuál es el límite de qué entendemos por inútil, útil, ¿no? Porque perfectamente algunas enseñanzas ahí de Kung Fu Panda en la universidad pueden ser vistas como inútiles en términos de colocación laboral, reduciendo la empleabilidad a la colocación laboral de la universidad. ¿Cómo ver ese límite así en las mallas curriculares de qué es pertinente, qué no es pertinente, pero que no solo esté la mirada utilitaria rápida, ¿no? Yo creo que hoy día toda formación profesional tiene que tener un equilibrio entre tres grandes dimensiones. Una, sin duda, que es la dimensión técnica, la capacidad de ejecutar aquellas acciones que la sociedad espera de esa profesión. Y por lo tanto tenemos que enseñar herramientas instrumentales, técnicas. Pero entendiendo y transmitiendo a los estudiantes que son herramientas y las herramientas cambian. Entonces, antes tenemos que enseñar, mira, voy a hacer como ingeniería reversa, como se dice, ¿ya? Antes de haber enseñado la técnica, tenemos que enseñar las bases disciplinares de esa profesión o de ese oficio. ¿Cómo se piensa en ese oficio o en esa profesión? ¿Cuáles son los modelos que llevaron a que surgiera y se diera esa profesión, cualquiera sea esta? ¿Cuál es la contribución social que ha hecho? Y entonces ahí yo hablo de las bases disciplinares. Pero antes de entregar las bases disciplinares, tenemos que haber entregado, comillas, las bases sociales, que permitan a que el estudiante abra su perspectiva desde y se acerque a la disciplina y posteriormente a la técnica desde una mirada de sociedad, de comunidad, con valores, con principios, y que esos, comillas, van a perdurar. Y entonces fíjate que esto es similar a una pirámide. En la base o en un edificio, en la base tiene que estar muy sólido, y lo sólido tiene que ver con una mirada social, tiene que ver con el concepto de persona, tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros, tiene que ver con cómo construimos, comillas, un espacio mejor para cada uno, para su familia y también para el grupo social. Luego, y eso va a perdurar mucho tiempo. Segundo, las bases disciplinares, ¿ya? ¿Qué forma esa disciplina, esa profesión? ¿Cuál es la forma de pensar? ¿Cómo se abordan los problemas? ¿Cuáles son los grandes pensadores que han habido asociados a esa disciplina? Y probablemente eso va a perdurar
menos que las bases de formación personal, pero va a durar. Las profesiones, en términos de sus concepciones básicas, no cambian ni en 20 ni en 30 años. Tal vez en 50 años sí, se empiezan a nutrir nuevas formas de pensar. Y en la última está lo técnico, porque lo técnico es herramienta. Lo técnico va a cambiar, en 5 o 10 años va a cambiar la técnica. Entonces, una sólida formación social, personal, valórica, una formación disciplinar de la profesión, carrera que se esté estudiando, y algunos elementos técnicos de intervención que la sociedad espera de esa profesión. Pero esos son los que tienen que tener un nivel de formación continua. Y ahí es donde yo te digo la formación a lo largo de la vida. ¿Ya? Por eso, como comentaba antes, lo técnico, lo instrumental, no podemos pensar que va a durar toda la vida. Entonces, y esto, por ejemplo, es parte del cambio que tenemos que hacer en nuestros jóvenes. Todavía hay muchos jóvenes que creen que terminando el instituto, terminando el centro de formación técnica, terminando la universidad, yo no voy a estudiar más. O sea, lo único que quiero es terminar. ¿Ya? Y yo diría que ahí comienza. El estudio, ya sea formal o informal, va a ser un requisito fundamental del desarrollo profesional, ya lo es, y del mañana. Oye, creo que hay mucha sabiduría en lo que estás diciendo, Claudio, en este equilibrio. Recuerdo una discusión curricular que tuve alguna vez a propósito de una malla de psicología de otra universidad, donde la discusión con académicos que decían, no, saquemos historia de la psicología, no sirve para nada. Y yo me arrancaba el pelo porque decía, oye, acá nuestros estudiantes tienen que entender cuáles son las preguntas que nos hemos hecho como seres humanos, cómo piensa esta disciplina, lo que te dices, cómo se va dibujando un objeto de estudio, las respuestas que se han dado, malas, buenas, históricas, pero te permite acercarte a unas bases, poder entender cómo se piensa de esa disciplina. Los instrumentos pueden cambiar y tienen que saber los instrumentos de su época, por supuesto. Pero la importancia de las bases, tú hablaste de dos bases, unas sociales, emocionales también, y otras que son disciplinarias, ¿sí? A mí me da miedo eso, lo conversaba otra vez con otra visita aquí que hablábamos de las microcredenciales, ¿sí? De convertir la formación profesional en un conjunto de microcredenciales rápido, pero sin una profunda unidad en lo disciplinar, como lo estás planteando. Claro, yo creo que voy a partir de lo último que dices hacia atrás. Yo creo que las microcredenciales son interesantes, entendidas como la parte de lo técnico, de lo instrumental, de lo transaccional, de la herramienta. Perfecto. Pero yo creo que el punto, fíjate que yo diría, es cómo nosotros enfrentamos el proceso de enseñanza. Nosotros, y cuando digo nosotros, estoy hablando de los académicos, los profesores. Porque esa persona que te decía, oye, hay que sacar las bases, la historia de la psicología, probablemente en su mente está la historia como un cúmulo de datos, de fechas y de personas. Y entonces él dice, ¿para qué saber que en 1800 ocurrió esto, que en 1879, ¿no es cierto?, el laboratorio de psicología en Leipzig se da por iniciado la carrera de psicología. Y luego ¿para qué va a saber eso? ¿Qué importa? Claro, si lo miramos como dato, fecha, personaje, puede ser poco relevante. Pero tal como tú dices, si la historia la entendemos y la enseñamos como cuáles son las preguntas que se hicieron en aquel momento esas personas, cuáles eran los problemas que querían abordar, y entonces surgió el laboratorio de psicología en Leipzig en el año 1879. Pero no importante por el laboratorio, es importante por saber qué fue lo que llevó a alguien a querer desarrollar investigación en esa línea. ¿Qué fue? ¿Cómo desarrolló, no sé, grandes autores en nuestra disciplina como, bueno, Freud, Bandura y otros tantos? ¿Cómo pensaban? ¿Cómo fue que surgió
de la teoría 1 a la teoría 2. ¿Ya? ¿Cuál era el contexto social que estaba ocurriendo? Mira, voy a pegar un salto. Hoy día en el mundo de los negocios, una de las cosas que es fundamental es que quienes están en el mundo de los negocios aprendan a pensar estratégicamente. Y el pensamiento estratégico, una de las características que tiene es la capacidad de reconocer patrones. Patrones de mercado, patrones de comportamiento, patrones de compra, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la historia la podemos enseñar, la historia de lo que sea, de la psicología, la historia de Chile, la historia de la medicina, la historia de la economía, lo que fuese, la podemos enseñar como un listado de fechas, personajes y acontecimientos. O la podemos enseñar para descubrir cuáles eran los patrones que habían en la forma de pensar en ese momento en la sociedad y de dónde venían. Notable. Para que finalmente resultara eso. Entonces, no es la fecha, como te digo, es lograr decir, fíjate, por esto es que pasó, ¿ya? Esto es lo que estaba ocurriendo. Y no solamente en la disciplina en particular, esto es lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese momento. ¿Para qué? Para que hoy y mañana el egresado, ¿no es cierto?, de cualquier profesión pueda mirar de arriba y decir, mira, ¿sabes qué? Se están dando estos patrones, están ocurriendo estas secuencias. ¿No será que? Y se abran las posibilidades. ¿Te fijas? Entonces, insisto, si enseñamos la historia como hechos, datos y acontecimientos, yo estoy de acuerdo con ese profesor que habría que sacar el ramo de teoría de la psicología. Pero si lo miramos como el conocimiento, ¿no es cierto?, y la aproximación a los patrones sociales que estaban ocurriendo para que surgieran determinados fenómenos y eventos, me parece que es fundamental que lo sostengamos. Oye, Claudio, a propósito o sea, tú le diste una hondura mucho más grande al concepto de empleabilidad. Entonces, cuando estaba preparando esta conversación, yo pensaba en otro concepto que me gustaría conversar, que es el concepto de emprendimiento, ¿sí? Yo a veces pienso que acá en nuestro país el concepto de emprendimiento lo hemos simplificado mucho, ¿sí? A mí me interesa mucho el emprendimiento en el sentido de detrás de eso también hay una formación en mucho valor, ¿no? Aprender a arriesgarse. No tiene que ver con que si estoy empleado o no estoy empleado, si estoy empleado en una institución o estoy por mi cuenta, sino que tiene que ver con una profunda formación humana también, no solo desarrollo profesional, sino que de cómo yo agrego valor, cómo yo presento mi identidad profesional también, cómo yo, educación financiera, por supuesto, el valor del concepto de emprendimiento. Y yo creo que a veces lo simplificamos mucho. ¿Qué piensas tú ahí? Totalmente de acuerdo. Yo creo que así como miramos durante mucho tiempo la empleabilidad desde una manera muy transaccional, como el ingreso al primer trabajo, yo te digo, no, hoy día tenemos que mirarlo como el desarrollo de carrera a lo largo de la vida. Pasa algo similar con el concepto de emprendimiento y que está asociado al crear un negocio, cualquiera sea este. Pero tenemos que mirarlo desde una perspectiva más amplia, que es, como tú dices, una actitud, una forma de aproximarse al mundo del trabajo. Y no solamente el mundo del trabajo, sino que también al propio mundo. Mira, no tiene que ver con que, tal como tú dices, si alguien es empleado o es independiente. Hay personas que están empleadas y que su actitud es emprendedora. Y por lo tanto, mira, voy a hacer un matiz con algo que tú dijiste. Tú dijiste, tenemos que ver cómo agregamos valor. Y el emprendedor, si bien se pregunta eso, también se pregunta cómo creo valor para mí. ¿Ya? ¿Cuántas personas conocemos, los que ya tenemos un poco más de años, que por las razones que sea, termina la relación contractual con la empresa, la institución en que trabaja? Y ese clásico chilenismo de, oye, le di los mejores años de mi vida y así pagan,
Así es como lo tratan a uno, que después de 15, 20, 30 años, ¿no es cierto?, llegan y lo botan como si fuéramos totalmente reemplazables. Y alguien podría decir, sí, pasa. El punto es que esa persona no se preocupó ni se ocupó de que esos años le agregaran valor a él. Y entonces sale efectivamente al mercado laboral y no sabe qué hacer. Claro. Pero uno dice, ¿pero cómo no vas a saber qué hacer si tienes 5, 10, 15, 20 años de experiencia en un sector? ¿Qué aprendiste tú? ¿Cómo capitalizaste esa experiencia? Porque efectivamente, si tú en la literalidad le diste los mejores años de tu vida a tal o cual institución o empresa, eso es responsabilidad tuya. Claro. Porque podrías haber aprendido en los mejores años de tu vida a desarrollar ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ciertas destrezas. Y entonces ya no tomas el curso de capacitación o no vas al entrenamiento de A o B o C porque la empresa me lo pide, sino que porque me agrega valor. ¿Cuántas personas van y toman cursos de capacitación pagados por las empresas o las instituciones, comillas, y van de mala gana? Digo, pero eso no es actitud emprendedora. ¿Te fijas? Porque crea valor para ti. ¿Cómo soy más? Y efectivamente, cuando yo entiendo que yo construyo mi camino profesional, y ese es el concepto de empleabilidad que hoy día nosotros le estamos entregando a nuestros estudiantes. Cuando yo entiendo que lo que llamamos la carrera profesional, que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, el desarrollo profesional. El desarrollo profesional depende de las decisiones que yo tomo. Finalmente estoy en una actitud emprendedora. Y entonces, oportunidad que tengo, me inscribo en ese curso, me inscribo en este otro, voy a la reunión, voy al seminario, porque aprendo. Quiero sacarle el jugo al día que permanezco en esta institución, en esta empresa. ¿Te fijas? Quiero sacarle el jugo al día. Como decía, ¿no es cierto?, el profesor, ¿cómo se llamaba en la Sociedad de los Poetas Muertos? Carpe diem. Aprovecha el día. Aprovecha al máximo tu día, para que el día de mañana, que puede ocurrir que la institución o la empresa prescinda de tus servicios, tú te vayas con un capital de experiencia, de conocimiento y de aprendizaje que te catapulta al mercado. Oye, Claudio, bueno, agradecerte en nombre del programa todo tu aporte. En verdad te digo que hay mucha sabiduría en tus palabras, se nota tu trayectoria, tu experiencia. Espero que todos los que nos estén escuchando se queden pensando mucho en esto, en la mirada que tienes sobre el futuro, en la mirada que tienes sobre la universidad, sobre la empleabilidad, sobre el emprendimiento también. Muy importante, carpe diem. Sí, eso. Así es. Así que bueno, vamos a ir cerrando este espacio de Pensar Superior. Gracias por estar aquí, Claudio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y ojalá que quienes nos escuchan no solamente lo vean si son jóvenes en el término de la empleabilidad como un primer trabajo, sino que también aquellos que escuchen, ¿no es cierto?, que ya están en los 30, en los 40, en los 50 años, que miren que su desarrollo profesional continúa y depende de cada uno de nosotros cómo vamos construyendo ese camino a lo largo de toda la vida. Bien, excelente. Bueno, nos despedimos entonces una vez más de un programa de Pensar Superior. Lo esperamos a todos en la próxima edición de este programa y con nuevos invitados, con nuevas miradas sobre la educación superior del futuro. Muchas gracias a todos. Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior.